en esta, que es un símbolo, ¿no? Completo, la Radio Nacional de Colombia. Este es el sistema de medios públicos y quiero que acordemos algo, además, en público. Pues no es este un espacio en el que usted vaya a dictar una conferencia propiamente, sino que va a interactuar con nosotros y vamos a escuchar lo que usted quiere proponerle a los colombianos, porque es quizás algunos de ellos será la primera vez que lo escuchen a través de esta radio. Hacemos un acuerdo sobre duración de respuestas para que podamos conocer lo más que alcancemos en este tiempo sus propuestas. Un acuerdo sobre lo fundamental para llevarle la contraria a Darío de Arismendi. Bueno, pero lo importante es que lo hacemos y que tenemos unos minutos, unos 3 minutos aproximadamente para cada respuesta, que puede ser menos y ojalá así lo sea. Y quiero preguntarle, candidato Petro, por un tema de coyuntura. Ayer su movimiento presentó unas reclamaciones ante el Consejo Electoral, 27 reclamaciones sobre actas y formularios de conteo electoral. Esto pone en duda cerca de 600.000 votos. ¿Qué se busca con ese recurso que se presentó ayer? La transparencia electoral. La ciudadanía vigiló las urnas, vigiló los votos, vigiló los C14. Nosotros como movimiento, en parte de esa ciudadanía, alcanzamos a la mitad de las mesas, con testigos que a veces pues no comprenden. Hay que hacer todo un aprendizaje, pero es importante porque eran llegaron a ser cerca de 40.000. Pero los ciudadanos también se encargaron de mirar allá en los computadores, los C14, las bases de datos, etcétera, y al final, como lo habíamos dicho previamente, como el fiscal después anunció, sin que diga cómo, lo cierto es que aparecieron 4.000 irregularidades en formulario C14, que son los que suman los votos de cada mesa, firmados por jurados, que para que esas irregularidades se cometan, los jurados tienen que estar de acuerdo con la irregularidad, y hay un problema mayor, mayúsculo: cómo se eligen los jurados de mesa por parte de la registraduría. 4.000 no de las 100.000 mesas que habían sino de las que pudimos ver y de las que la ciudadanía ha venido recogiendo información. Todo eso pues se ha sistematizado en eso que usted llama que es lo que permite la ley, la queja, etcétera, para que se tramite correspondientemente. Tranquilo. Listo. Bien, y esto podría llegar a tener un efecto sobre la fecha de la realización de la segunda vuelta. No interfiere. ¿No ese es el propósito? En el cronograma electoral, no. Al final sucede como le sucedió a Almira, ¿no? 4 años después sabemos que tenían derecho a sus curules de hace 4 años. Pero muestra la oscuridad del proceso electoral colombiano. Y en la medida en que más y más gente lo cuide, detecte, denuncie, exija, pues terminaremos construyendo un sistema electoral transparente. Sí, nos decía un magistrado del Consejo Nacional Electoral, son cerca de 600.000 votos. ¿Ustedes consideran que si hay se comprueban esas 4.000 irregularidades con efecto sobre esos 600.000 votos, simplemente se sumarían posteriormente al resultado suyo? Sí, pero al final hay una corrección, no cambia, no es exactamente a mi resultado, porque la mayoría de las anomalías no tienen que ver con que me quitaron votos. Hay algunas. Sí. La mayoría tienen que ver con que le sumaron votos a Duque. Entonces ahí habría una corrección. ¿Qué significaría? ¿Cuál es el tema ahí fundamental? El tema fundamental es, en el concreto, en la primera vuelta, es que Duque no tuvo tantos votos. No significa que no hubiera ganado o superado para entrar a segunda vuelta, ¿no? No alcanza a eso, sino que no tuvo tantos votos. Esos datos se vuelven importantes porque tienen efectos políticos. Si Duque no tuvo tantos votos, entonces muchas fuerzas que salieron corriendo a apoyarlo simplemente porque consideraban que ya había ganado, pues no tenían razón, actuaron sobre el engaño.
Y para segunda vuelta pone el tema más complicado, porque si nos acercamos, si hay un empate, si las distancias son pequeñas, pues indudablemente cada voto cuenta, cada cuidado del voto se vuelve esencial, y ahí lo delicado del tema. Sí, señor. Y a propósito, pues el Consejo Electoral se reúne a las 10 de la mañana. Esta misma tarde estará emitiendo una declaración al respecto. Ya entrando en su campaña propiamente, no lo hemos visto después de la primera vuelta en la plaza pública, en la que usted fue tan fuerte durante la primera etapa de la campaña y durante la época de la consulta. Ha estado aquí en reuniones, definiendo respaldos en temas estratégicos. Ya no más plaza pública para esta etapa. Sí quiero ir a Medellín. ¿Al campestre? No, a la plaza pública. No es el énfasis, y usted lo ha dicho, digamos, la primera etapa mostró la fuerza popular creciente, fue como un huracán, ¿no? Fue creciendo hasta que yo me iba asustando, digamos, ya de las magnitudes de esas movilizaciones. La de la Plaza de Bolívar de Bogotá, la más grande, pero la de Barranquilla inmensa. En sitios que no creía que había tanto respaldo, resultaron las plazas llenas, como en Armenia, en Pereira. No era un indicador propiamente de lo que iba a pasar en la urna, sino que era la expresión de una ciudadanía que había sido excluida de mucho tiempo atrás en regiones enteras como Nariño, como el Chocó, Córdoba, Sucre, La Guajira. Allá ganamos, Barranca Bermeja, Yondó, el sur de Bogotá. Eso fue lo que se expresó mayoritariamente y terminó aportándonos 5 millones de votos. 1 millón de personas en la plaza, 5 millones en las urnas y el paso a la segunda vuelta. Esta segunda vuelta tiene otra característica, y es que para construir una mayoría, a esos 5 millones hay que sumarles los millones que prefirieron otras alternativas o no votar, que no fueron a la plaza, que no fueron a la urna por nosotros, y que no pertenecen a esas caudas, a esos rebaños que van a votar, sea porque entregan dinero, sea porque el odio los mueve, o el miedo. El resultado dio una mayoría para estas fuerzas ciudadanas libres. Entonces se trata de aglutinarlas. En contrario, nos ha caído, digamos, afectado, nos daña el voto en blanco. No daña a Duque, ellos están promocionándolo. Nos daña a nosotros, porque todo votante que va en blanco le está dando prácticamente el voto a Duque. Si usted ya mira esas encuestas muy recientes, ya prácticamente la mayoría se vuelve Petro y blanco, pero el blanco no determina. Entonces eso hace que gane Duque. Es decir, estamos a portas, y lo verá en esta última semana, que mientras va creciendo Petro, el blanco va haciendo la diferencia que le permite a Duque ganar. Entonces allí el elector que ha pensado en votar en blanco debe ser seducido. Y en eso estamos, en aglutinar esas fuerzas diversas. Ya logramos que el Polo Democrático como partido apoye, que el Partido Verde como partido apoye. Sectores del liberalismo de base, van 10.000 dirigentes liberales. El Partido Verde apoya como partido, aunque dejan libertad oficialmente, también. Sí. Pero permite que el que quiera votar en blanco vote. Sí. No más, ¿no? En este momento van 10.000 dirigentes liberales, regionales, locales, municipales, departamentales, firmando una cosa de esas de internet, apoyando la candidatura de Petro. O sea, hay un gran traspaso liberal a la candidatura, y esperamos que esa idea esperanzadora que tenía mucha gente, que ciertos dirigentes que participaron en la primera vuelta en otras corrientes, se junten esta vez. Sí. Para darle la vuelta a la segunda vuelta, como decimos. Andrea. Candidato, ¿por qué responsabilizar de cierta manera a quienes votan en blanco así, diciéndoles que son los responsables de que gane Iván Duque? Pues es la matemática. El primer responsable, si llegase a ganar Duque, es el elector de Duque.
Pero en términos de derecho, en términos del derecho que tiene. El elector de Duque no es mayoría. No lo fue ni en primera vuelta, evidente. Son 7 millones de 19, no recuerdo la cifra exacta. Evidentemente la mayoría estuvo en otro lado. De esas hago parte. Entre Fajardo y yo sacamos más o menos 9 millones largos, ¿sí? Mucho más. 2 millones más que Duque, Sí, sin contar las otras fuerzas. Entonces, el primer responsable de una elección de Duque es el elector de Duque. Pero el voto en blanco no es duquista. El voto en blanco hoy es de alguien, X, ciudadano anónimo, que obviamente tiene derecho a votar en blanco, pero que no quiere a Duque de presidente. Ni a Tampoco Petro. puede querer a Petro. Ni a Bueno, Petro. pues entonces lo que produce efectivamente, ese es el efecto real en esta ocasión. El voto en blanco se puede usar de otra manera en otras ocasiones y tiene otros efectos. Por ejemplo, en los candidatos únicos cuando existían en Cesar y Magdalena que los ponían los paramilitares, no había nadie más, asustaban, amenazaban. Entonces había solo un candidato único, el voto en blanco era un instrumento fundamental que se usó y yo pedí que se usara. Pero en este momento tiene un efecto. Y no es que no tenga derecho a votar en blanco, y no es que quiera a Petro, es que produce la victoria de Duque. Candidato Petro, pero usted como un defensor que se presenta precisamente de los derechos y de la opinión en contra o de la opinión divergente, esto de señalar a quienes decidan en uso de su derecho votar en blanco porque no quieren ir con Duque, no quieren ir con Petro, ¿sí se puede considerar un gesto democrático? Pero no, es que no lo estamos ¿Tolerante? criticando, lo que estamos es hablando del efecto. Sí. Porque toda acción tiene un efecto, y en política es un efecto político. Y hay que decirlo, ¿cómo nos vamos a silenciar o a callar? Porque digamos, si Duque fuera un Santos, yo voté por Santos, pero uno podría decir de Santos en sus muchísimos menos, pero en sus más, en su cara positiva, pues una persona que la puede apostar, por eso yo voté por él. No voté en blanco, hubiera podido votar en blanco entre Santos y Zuluaga si ninguno me representa. Ninguno, son facciones muy diferentes a lo que yo quisiera como un gobierno en Colombia. Yo pude irme por la tranquila y decir, no, pues yo voto en blanco. No, yo dije, no, pero ¿qué es lo que necesita Colombia? Salir de una guerra. Y por ese exclusivo y único objetivo, pero que es fundamental, ni más ni menos que muere gente. ¿Cuántos jóvenes no mueren en esas guerras? Yo decidí votar por Santos. Y ganó Santos, digamos, el efecto final político, no por mí, aunque creo que sí fue importante nuestro apoyo, fue que Santos ganó y se acabó una guerra. Es decir, no nos engañamos, a mí no me dieron ningún ministerio, ningún puesto, nadie puede afirmar eso hoy. Simplemente se consiguió un objetivo que a mí me parecía muy importante para Colombia, acabar una guerra de 60 años. Aquí estamos en una situación similar, pero a la inversa, no en la positiva, sino en la negativa. Duque no es Santos, Duque es Uribe. Y eso representa unos efectos políticos para Colombia si gana. ¿Cuáles? El autoritarismo que puede devenir en dictadura real. Porque habría un control sobre el Congreso inmediato del 70, casi el 80% del Congreso de la República, con la capacidad de una reforma brutal sobre la Constitución y el anuncio público hecho de una reforma a la justicia que no buscaría su independencia y autonomía, sino al contrario, su sujeción, vulnerando tutela y fundamentalmente, que es el propósito de ellos, profundizando la impunidad, porque es que ahí hay un proceso dificilísimo para Álvaro Uribe sobre asesinato y encubrimiento y amenazas a testigos. Las amenazas a testigos hechos como senador de la República en los últimos 6 meses. El asesinato sistemático en su hacienda Guacharacas de personas
allá en San Roque, Antioquia, que yo tuve la oportunidad de denunciar en el año 2007 y que poco fui atendido, pero que originó todo este tema de la parapolítica después. Entonces, digamos, el peligro, la paz está en peligro. No dicen ahí las frases a veces que se vuelven del común de que el bien supremo de una sociedad es la paz. El bien supremo. Lo que está en peligro entonces es el bien supremo de la sociedad colombiana. Porque estos señores, sabiendo que sacan votos a partir del odio, de exacerbar ese odio, de la mentira, están jugando con fuego. Están jugando no a ver cómo la FARC se vuelve otra vez guerrillera. Yo creo que eso no va a pasar, sino que están jugando a destruir un compromiso del Estado que al destruirlo agencia las nuevas violencias. En Colombia hay una nueva violencia. Y esa nueva violencia puede crecer y dominar y controlar territorios si no desactivamos las viejas violencias y no la enfrentamos como tiene que ser. Es decir, el efecto político de un gobierno de Duque no es la paz. Bien, candidato Petro, esta es su posición en torno a lo que significaría un triunfo de Iván Duque y en lo concerniente a la paz y al orden público. Carlos. Sí, candidato, en gracia de discusión, esta perspectiva que usted da si llega a Duque, si uno la mira desde otros ámbitos, quienes están contra usted también le pueden presentar a uno una serie de argumentos, pero surge aquí el tema de los contrapesos políticos, que es una discusión que ha ido cogiendo fuerza, porque dice, la gente que le tiene miedo a Petro puede recibir los mismos argumentos de la gente que le tiene miedo a Duque. El tema de los contrapesos políticos, porque hay gente que dice, no, es que Petro nos va a volver Venezuela, no, es que Duque nos va a retroceder al pasado que usted acaba de escribir. ¿Cuáles serían los contrapesos en un caso y en otro? Que en todo caso hay diferencias. ¿Ustedes cómo están viendo ese escenario? Duque no los tiene. ¿No los tiene Duque? El contrapeso de Duque es Uribe. Esa es la realidad política. No los tiene porque dominaría. Hoy, digamos, porque el Congreso se mueve, ¿no? Como siempre, dependiendo de quién es el presidente. Pero en el caso de Petro, el Congreso se movería solo si hubiera un acuerdo sobre temas fundamentales con el liberalismo y la U, que podrían hacer una mayoría relativa, 50+1, una mayoría absoluta para temas fundamentales en el Senado, con la bancada alternativa que llegó a tener el 27%. Contrario sucede si es Duque el presidente, porque ellos tienen más o menos el 40%, ¿cierto? Entre uribismo y Partido Conservador, Cambio Radical. Y el Partido Liberal y la U, como ya lo hemos visto, se movería entonces hacia Duque y eso se vuelve un 70 a 80% del Congreso. Es decir, el poder de control sobre el Congreso es mayor en Duque. A eso le pueden ellos llamar gobernabilidad. Eso se llama sujetar una otra rama del poder público. La capacidad, por tanto, de reformar la Constitución. Y de allí viene el tema del Poder Judicial, que es público también, ¿cierto? Ellos ya han dicho que su reforma a la justicia, que la puedan hacer vía Congreso, y lo podrían hacer, consiste en quitarle su independencia. Le llaman megacorte, eso, el fiscal en manos del presidente. Eso se llama hacer o sujetar la justicia al Ejecutivo, al gobierno. Si esas tres ramas del poder público quedan en manos de una persona, que ni siquiera es Duque, es Uribe, porque entonces eso se llama una dictadura, eso no es una democracia. Ahora, hay quienes votando por Duque, tratando de exculpar su conciencia, dicen, no, es que Duque va a traicionar a Uribe. Mira a qué estado degradado de la política hemos llegado. Si Duque quisiera traicionar a Uribe, tendría que mandarlo preso. ¿Y qué creen que pasaría políticamente en Colombia? Mandarlo preso no él. Es como Santos. Mandarlo preso es que él. El problema de si es Uribe, una decisión de la Corte Suprema de Justicia. Sí, pero entonces tiene que permitirlo. La Corte actual. Ojo. Porque estamos hablando que es que tienen la capacidad de reformar la justicia y así lo han dicho.
O sea, el grueso de la propuesta de Duque no es la economía naranja ni nada de esa poesía retórica que además no es cierta. No está ahí el grueso de la propuesta de Duque. El grueso de la propuesta de Duque está alrededor de lo que ellos llaman hacer trizas el acuerdo de paz. Pero ese hacer trizas el acuerdo de paz se centra en un tema, la JEP, es decir, la justicia. Y adicional a esa postura alrededor de la JEP, que es la instancia que hoy tendríamos para averiguar la verdad sobre la violencia en Colombia, a cambio de beneficios jurídicos, está la propuesta también de acabar las otras cortes para hacer una mega corte y hacer depender el fiscal del presidente. Entonces, hoy la Corte Suprema de Justicia juzga al presidente Álvaro Uribe Vélez por asesinato y falsificación de testimonios. Está en indagación preliminar. Ese es el juicio que hoy hay. Y es indagación preliminar. Ese juicio, Darío, usted lo sabe, como periodista tiene grabaciones, pues algunas salieron públicas. Si me preguntasen a mí con quién hablaba el presidente Uribe en esa grabación, expresidente, cuando habla de, me están grabando esos HPs, es con el hermano de su mayordomo en la hacienda Guacharacas, el señor Villegas. Está tratando de que el hermano de alias El Tubo, que era su mayordomo en Guacharacas, cuando él era gobernador, y que lo asesinaron porque era un jefe paramilitar, que había vuelto esa hacienda un cuartel del paramilitarismo. Esa es mi denuncia del año 2007, que puede usted mirar en YouTube. Está tratando que los testigos que afirman eso no lo afirmen, no declaran. Está utilizando al hermano del asesinado para ocultar los testimonios. Uno de esos vital, el otro mayordomo que siguió después del asesinato de su mayordomo de la hacienda Guacharacas, el señor Monsalve. Todo eso está grabado. Sí. ¿Por qué la Corte Suprema no ha actuado? Como cualquier otro ciudadano, porque está esperando el resultado electoral. Pero acaba de declarar las masacres de El Aro, la otra masacre y el asesinato del dirigente del Valle de lesa humanidad. Pero bueno, yo quiero que pasemos a usted, hay un tiempo en el que usted además tendrá que retirarse, según me lo ha dicho. Quiero que toquemos un tema. Pero la respuesta es, fíjate, digamos, como es contrapesos, Duque no los tendría, Petro sí. Sí, ahora, pues Petro no quiere llevar a Colombia a Venezuela. Pero eso sería un argumento, digamos, favorable a quienes le tienen miedo a la candidatura a Petro, que sean explícitos los contrapesos. Sí, porque existen. Sí, y en esa matemática del Congreso que usted hace, pues entonces estamos hablando de un contrapeso de 70% frente al otro 30% que tendrían Partido Verde, Polo Democrático, el propio partido FARC. El hecho de que el Club Campestre de Medellín haya dicho que no quisiera que Petro fuera a almorzar al Club Campestre invitado por un socio, puede reflejar de alguna manera que hay un temor del empresariado colombiano a Gustavo Petro. ¿Qué es lo que podría temerle el sector empresarial? ¿Hay algo en la propuesta de Petro que tenga asustados a los empresarios? Sí, pero no lo ves en el Club Campestre. El tema del Club Campestre es otro. No es el del temor empresarial. Entonces, hablamos del Club Campestre si quiere y después hablamos sí, son dos temas diferentes. Del tema económico. Lo que hay en el Club Campestre es algo que existe en ciertos sectores de la sociedad colombiana, que es la actitud profundamente discriminadora, esa mentalidad de eliminación de la diferencia. Eliminación de la diferencia. Eso no tiene que ver con los empresarios. El empresario, digamos, por su estilo, por su manera de vivir, es más una persona moderna, digamos. No se puede divorciar la palabra empresario de la palabra modernidad. Y esto del Club Campestre pertenece a lo que llamaríamos la premodernidad, a la sociedad feudal de castas, de abolengos, de linajes, que el club como figura conservada en la sociedad colombiana trata de preservar. Estos somos los del club, los demás no. Esa es la idea, ¿no? Viene pues de Europa, pero viene del feudalismo, no viene del capitalismo. Entonces,
Pues yo la verdad no sabía que iba a ir al tal club campestre, no me enteré, fue por la prensa, porque nosotros habíamos decidido que la ida a Medellín tenía que centrarse en una movilización pública en plaza, y por eso yo no suspendí esa agenda, pero yo no sabía el tema, ni sabía con quién me iba a hablar, ni sé nada de eso. Pero sí me dio la oportunidad de, ya sabiendo ese tema, mira, es que, y no es un tema, digamos, de Antioquia, pero obviamente es en Antioquia. Es que ahí en ese club, no vamos a atacar el club en sí mismo, pero digamos hay esa mentalidad de que una persona de ideas progresistas no puede, y esas ideas progresistas no son las correctas en una élite antioqueña. Ujú. Han asimilado que la élite antioqueña, y eso se lo irradian al pueblo por diversas vías, debe ser de mentalidad retrógrada, no empresarial, eso es un tema diferente, sino retrógrada. Yo le diría el fascismo. Mira, y esto tiene que ver con una historia, digamos que la historia se alarga. Cuando aquí en este país decidieron acabar con la esclavitud, varias regiones de Colombia se levantaron contra los grandes reformadores liberales que acabaron la esclavitud. Eran hacendados esclavistas, pero que llevaban al pueblo, que guiaban peones, etcétera, y hasta esclavos a la guerra civil, 1851. Esas regiones fueron Popayán, todo el occidente, el Valle del Cauca, todo eso se levantó contra esa reforma, y Antioquia. Y entonces esos procederes que están en nuestra historia, que fueron diciendo que liberar esclavos era cosa del demonio, y lo vincularon con la iglesia y con la religión, fue creando esa mentalidad anacrónica que se ha venido heredando a través de las décadas hasta nuestro tiempo, y sigue existiendo. Después se tradujo en la Constitución del 86, que era de retrógrada. Fíjese usted cómo la sociedad antioqueña no hace de uno de sus mejores hijos, el general Rafael Uribe Uribe, nacido en Valparaíso, en el sur de Antioquia, su héroe, sino que sus héroes son otros. ¿Y por qué no es el general Rafael Uribe Uribe, siendo tan valioso para Colombia? Porque el general Rafael Uribe tenía una mentalidad profundamente progresista. Entonces hay, sí, en la élite antioqueña hay un fuerte brebaje en el fascismo. No se lo olvide que la primera organización nazi se creó en Medellín, que salieron las fotos, y que su diario, El Colombiano, que ojalá haya hecho la autocrítica pública, todos los días publicaba los discursos de Mussolini y de Hitler en esas épocas de la violencia, y que de allí surgió un jerarca de la iglesia diciendo que era bueno matar liberales. La Iglesia Católica se arrepiente de eso, menos mal, pero digamos son hechos de la historia. Y ahí se fue volviendo, construyendo una especie de masa goda, retardataria, anacrónica, que terminó, y ahí el problema contemporáneo ligado al narcotráfico. Entonces, hablemos de los temas económicos suyos que pueden generar inquietud, ahí sí, en empresariado moderno, si Ahora, lo queremos llamar así, pero sí. Perdóneme un momento. Hablemos en particular, la expropiación es una palabra que ronda siempre el discurso de Petro. ¿Qué puede usted precisar sobre el tema expropiación? Pero permíteme este tema, porque esto no es anti-antioqueño, es una anti-élite antioqueña. Sí, La élite antioqueña claro, condenó a su propio pueblo antioqueño a ser el pueblo más victimizado de Colombia. Donde más sangre ha corrido, donde más víctimas hay, es en el propio pueblo antioqueño. Y quizás hoy se podría resumir esa historia política en Hidroituango, que es un tema de actualidad, y quiero mencionarlo. Claro, porque no sabemos qué va a pasar. Allá hay una reacción visceral para hablar de Hidroituango, ¿cierto? Porque Hidroituango es una radiografía. Hidroituango es, primero, el concepto de dominio sobre la naturaleza, depredador,
Segundo, de dominio sobre los seres humanos, profundamente antidemocrático, el silenciamiento de esas comunidades, incluso con la masacre. La masacre del Haro es en Ituango. Sí, Haro es de Ituango. De José María Valle es de Ituango. El asesinato sistemático del pueblo de esa región y después el desastre de la corrupción, porque todo indica que las fallas de diseño no son errores de ingeniería, echándole la culpa a los ingenieros, no. Ahí hay un problema de corrupción, porque el diseñador fue al mismo tiempo el constructor. Y ya habían predeterminado antes de la licitación quién iba a ganar la obra. Que eso no ocurre solo allá, ocurre el de interventor de Hidroituango es el mismo que hoy tienen para hacer el diseño del metro elevado de Bogotá. Entonces, digamos, ahí se junta todo, es una radiografía total de lo que significa esta manera, esta mentalidad anacrónica de gobernar que pretende volverse otra vez gobierno de Colombia. Ahora vamos a su pregunta empresarial, estoy que es tratando otro de tema. hacerle las preguntas que considero que son necesarias en este momento. Este tema ya empresarial no tiene que ver con el club campestre, por eso quería No, separar. Entonces, digamos, el empresario es una figura que es del capitalismo. Hablemos Por eso de la expropiación. es moderno. Aquí ya estamos hablando de la modernidad. En Colombia hay dos empresariados. Uno es el de los 5 magnates. Ese es un empresariado. Casi que son dueños de todo. Lo único que no son dueños es de la tierra, pero también quisieran. Son dueños de los fondos privados de pensiones, son dueños de los medios de comunicación, exceptuando en el que hablo, son dueños de buena parte de los servicios públicos del país, son dueños de la banca, etcétera. Digamos, es una concentración. Cuando uno mira el origen de esa concentración de la riqueza, está en el uso del Estado, es decir, está en la política, los políticos permitieron eso. No es antiempresarial mi posición, es, digamos, yo busco, al contrario, es que puedan millones de colombianos volverse empresarios. Y entonces ahí está la otra parte del empresariado, que no son esos 5. La otra parte del empresariado, usted los ve haciendo papas fritas en algún garaje, zapatos, confecciones, muchas señoras, miles, decenas de miles de señoras haciendo prendas de vestir, transformando productos agrarios, etcétera. Ese es un mundo de 300.000 pequeños productores. Muchos de esos son mujeres, familiares. Ese es el capitalismo que hay en Colombia. Esas personas no tienen el poder político. Esas personas sobreviven incluso contra el poder político. No tienen la posibilidad de incidir en la ley, los impuestos generalmente se recargan sobre ellos, no sobre los 5 magnates. Usted ve en toda reforma tributaria, incluida la que propone Duque, la manera de que los 5 magnates que se suman a los dueños de los pozos de petróleo y a los dueños de las grandes minas de carbón no paguen impuestos, se les reduzca su carga, pero en la medida en que se les reduce a estos, se le aumenta a los otros, vía IVA, vía costos de producción. Y entonces usted tiene un mundo empresarial prácticamente ahogado. Cuando va y mira que los créditos del sistema bancario, muchísimos de estos empresarios tienen que acudir es al gota a gota, que es un sistema de la mafia narcotraficante, porque la banca privada le da el crédito a los 5 magnates, al puente de Chirajara, a la ruta del Sol, y no se lo da al señor que está produciendo papa frita. Ese señor que produce papa frita o la señora que hace blue jeans en San Victorino o allá en Medellín, para poner el caso mismo de Medellín, esa señora tiene que ir a la mafia que tiene sus esbirros en las calles, en los barrios, y le pide plata. ¿Y sabe cuánto es la tasa de interés? 20% mensual. ¿Sabe cuántos millones de colombianos acuden a esa forma de crédito? En las plazas públicas, en ese millón de personas que llegaron, yo hacía votaciones. Levanten la mano los que recibieron un crédito de la banca privada.
Eso era minúsculo, no llegaba ni al 0,1% de la plaza. Levanten la mano los que reciben crédito, el gota a gota o paga diario, eso tiene diversos nombres. Media plaza. Esa es la magnitud de cómo por la pereza de cumplir su función social y por el criterio de maximización de utilidades de la banca privada y la ausencia del Estado, que no tiene banca prácticamente, le entregó el crédito del empresariado colombiano, que es el de real, no es el de los 5 magnates, a el narcotráfico, a través de un sistema que cobra 20% mensual. Dígame usted qué negocio puede prosperar así. Y si no pagan, ¿sabe qué pasa? Sacan el revólver. Hay señoras de estas que venden chance en las calles, que cogen ese crédito y no vuelven a su trabajo, porque no pudieron pagar el crédito y empiezan a buscarlas con revólver en el cinto. ¿Y qué ofrece la Colombia humana? Entonces, fíjate, ¿Qué ofrece la Colombia? Entonces vamos quiero aprovechar para preguntarle algo sobre el carácter de Petro y creo que este es el momento oportuno. Hay quienes sostienen, porque han trabajado con usted en algún momento o porque conocen a personas que trabajaron con usted, que Petro difícilmente escucha. Esto durante su época como alcalde. ¿Ha cambiado ya algo de ese carácter durante este tiempo que ha estado por fuera de una función administrativa? Y se lo pregunto porque estoy tratando de hacerle algunas preguntas que no me ha escuchado, como el tema de la expropiación. Entonces, ahora quiero preguntarle, frente a este diagnóstico que usted ha hecho de ese microcrédito y de ese gota a gota y todo, ¿qué propone usted como presidente frente a eso? Ese es un diagnóstico de la realidad empresarial hoy de Colombia. Ahora, ¿qué proponemos? Sí, señor. ¿Cierto? Sobre ese diagnóstico, ¿qué proponemos? Lo que nosotros hemos propuesto es llenar los vacíos para impulsar la actividad empresarial que yo llamo esa iniciativa privada. Es lo mismo. En la base misma de la sociedad, no en los 5 magnates. Y no es que vaya a expropiar a los 5 magnates, sino que es que el Estado no está para estar arrodillado a los 5 magnates, sino que está para cumplir una función social que tiene que ver con 50 millones de colombianos y colombianas, con Colombia. El Estado es para Colombia, el Estado no es para 5, y mucho menos para subrayar la palabra, que es el anacronismo que queremos superar. Entonces, si el Estado es para Colombia, en ese mundo empresarial de 300.000, nosotros queremos que haya 2 millones, 3 millones de empresarios. ¿Cómo se hace? Bajo una palabreja que aquí voy a explicar, la democratización del capital. Lo que queremos es entregar el crédito, y barato, y reemplazar el gota a gota y sacar al narcotráfico de la economía colombiana. ¿Y cómo lo hacemos? Con la banca pública. ¿Eso es estatizar la economía? No, eso es poner el Estado al servicio de la gente y de Colombia. La banca pública puede sacar el gota a gota de todos los rincones de la economía popular colombiana, empezando por el centro de Bogotá, que es San Victorino. ¿Cómo lo hacemos? Reduciendo costos de producción. Uno de esos costos, sobre todo en regiones como el Caribe, muy alto, es la energía eléctrica. Hemos propuesto las energías limpias, el panel solar, la tecnología es madura, se hace en el mundo cada vez más. Un hogar puede generar su propia energía eléctrica, incluso pagarle a ese hogar si genera más de lo que consume. Es una nueva tecnología, una nueva modalidad, una nueva realidad. Nosotros estamos en ese nuevo mundo. ¿Cómo se hace? El saber y la educación. Y este es un punto crucial. Yo me refiero más al saber porque es el saber de la sociedad. En el siglo XXI no hay producción eficaz si no hay saber. Todo lo que tenemos, desde el celular hasta cómo manejar un tractor del siglo XXI, implica saberes intensivos que nos remite a nuestro sistema de educación. El saber es capital. La tierra fértil es capital, el agua es capital, el crédito es capital, la energía es capital. Si nosotros le podemos entregar a la población colombiana saberes, por eso hablo de un sistema de educación superior gratuito para que el conjunto de la juventud pueda dar ese paso. Si nosotros entregamos tierras fértiles, y fíjese que yo no he pronunciado la palabra expropiación, no es porque evada el tema,
sino porque es que esa palabra no existe en nuestro programa. Nosotros hablamos de comprar tierras fértiles hoy en manos de gente que no produce, que derivan de este anacronismo del que he hablado premoderno, para ponerlo en manos de empresarios y convertir al campesino en empresario para producir en esa tierra fértil alimentos y posibilitar la industrialización de Colombia. Hemos hablado de entregar vía banca pública créditos baratos y la energía limpia. Es decir, si democratizamos el capital, que es lo que estamos haciendo, entonces en términos de denominaciones y de palabras, no estamos construyendo una economía estatal. Quien está diciendo eso, quien está diciendo que Petro propone expropiar, cuando en ningún discurso lo dijo, en ninguna entrevista lo dijo, en ninguna parte de su programa de gobierno está escrito, en ninguna de sus ejecutorias cuando fue gobernante, alcalde de Bogotá, lo hizo. Lo que está construyendo es una inmensa mentira para asustar al electorado, para que voten por los corruptos de siempre y no den el paso a una transformación democrática de Colombia. La palabra expropiación no existe ni en nuestra mente, ni en nuestros escritos, ni en nuestros discursos, ni en nuestras ejecutorias prácticas. Candidato, hay otros magnates que son los de la salud, los de las EPS, los de las clínicas privadas. ¿Usted las va a acabar? No, mira, el sistema de salud tiene varios componentes que hay que entender, porque a veces pues es complejo, ¿no? Es la ley 100. Cuando hablas de clínica, estás hablando de las IPS. Quien está acabando las clínicas privadas y públicas no es Petro, son las EPS que no les pagan. ¿Cuántas han quebrado? Ese sería un buen trabajo de investigación, pero solo en hospitales públicos, mira la cantidad que se han cerrado, liquidado, etcétera. Empezando, el primero fue el San Juan de Dios de la ciudad de Bogotá, el más antiguo de América. Pero eso va para privadas y públicas. Las EPS no le pagan a la clínica, no le pagan al consultorio médico, no le pagan al médico, no le pagan al hospital público. La cuantía de esa deuda en hospitales es de 7 billones de pesos, que no es una deuda del Estado, es una deuda de unos organismos privados que se llaman EPS. ¿Qué es lo que ha propuesto Petro? Algo que ya hicimos en Bogotá y que demostró mucha más eficacia que el actual modelo de salud de la Ley 100. El modelo preventivo, es decir, prevenir es mejor que curar. La prevención, gracias doña, la prevención debe disminuir el volumen de enfermedad en una sociedad y por tanto su costo global. El primer objetivo de un modelo de salud es que la gente se enferme menos. Y hay enfermedades que son evitables. La mayoría de las enfermedades en Colombia son evitables, porque tienen que ver con que no hay agua potable, por eso se mueren los niños. Tiene que ver con que el aire, en el caso de las grandes ciudades, es malísimo. Bogotá y Medellín sobre todo, y por eso también se mueren los niños y los viejos. Tiene que ver con que no hay alimentos, y tiene que ver muchísimas veces con que la persona no se trató por un médico. La mayoría de la muerte de mujeres en embarazo es porque no había médico. Y la mayoría de las mujeres, que son miles, que mueren por cáncer de mama, en solo Antioquia 1000, fíjate la contraparte del Club Campestre. En Medellín mueren 1000 mujeres porque tienen cáncer de mama, se les diagnostica y en el momento de ser tratadas han pasado 150 días. Esa es la EPS. El protocolo internacional para este tipo de enfermedad, el cáncer de mama, es de 15 días. Y resulta que demoran 150 días en comenzar el tratamiento. Ahí se mueren miles. Entonces, la prevención consiste en un sistema que evite ese tipo de enfermedades, que lleve el agua potable, que mejore el aire en la ciudad y que lleve el médico al hogar. Lo hicimos en Bogotá. En Bogotá, en los 3 años que pusimos ese modelo que se llamó Territorios Saludables en el estrato 1 y 2 de la ciudad,
Se nos redujo la tasa de mortalidad infantil a menos de un dígito, como en los países desarrollados. No murió niños de hambre en el último año de gobierno. Logramos reducir la tasa de mortalidad materna. Todos estos grandes indicadores de mortalidad disminuyeron. Cuando vas y miran qué pasó con las enfermedades diarreicas, las respiratorias de los niños, la muerte perinatal, que es la muerte del niño en el vientre de la madre, todas disminuyeron. Es decir, sirve. Y yo lo quiero hacer a nivel nacional y ahí sí que allá en el extremo del Chocó, allá en el litoral pacífico, si montamos este modelo preventivo, la enfermedad disminuye en Colombia. Ahora, disminuye, pero no se elimina, porque eso no lo ha logrado ninguna sociedad. Esa es la carrera contra la muerte. Pero al disminuir la enfermedad, los actuales recursos de salud que tenemos pueden darle al tratamiento a esa enfermedad la eficacia, la orden del médico, la autonomía del acto médico y no la de un mercanchifre de la EPS. Es decir, en el tratamiento de la enfermedad, si hay un modelo preventivo, no necesitamos EPS. Luego, la clínica privada podría empezar a recibir recursos directamente de los recursos de la salud. El hospital público y el médico. El médico, que la mayoría de los médicos en Colombia son médicas, empezaría a tener el puesto prevalente en el sistema de salud que le quitaron por poner a la EPS, que es simplemente un negocio. Eso es lo que vamos a quitar. Y ese es el modelo de salud que vamos a proponer. No se necesitan EPS en el sistema de salud. Están chupando recursos que son básicos para que la mujer que enfermó de cáncer de mama pueda ser tratada a los 15 días y no a 150 días, para que el señor de cualquier edad no termine muriéndose esperando la cita, sino que tengamos un sistema que permita una lucha eficaz contra la enfermedad, contra la muerte. La salud en el cuerpo humano, que permite el goce de la vida, es también capital. Desde el punto de vista económico, si un pueblo tiene salud, al final todos morimos, pero si un pueblo tiene salud, es más productivo, se puede construir riqueza colectiva, podemos vivir mejor, que es el objetivo de cualquier gobernante decente. Candidato. Perdón, Alejandra, tiene seguidores tan fieles, Gustavo Petro, que me escriben por acá y me dice, deje hablar a Gustavo Petro. Imagínese, y tengo oyentes también aquí escribiendo por temas así trascendentales de nuestro público, de nuestros oyentes, por ejemplo, Alejandra. Pues justamente ahora que hablaba de mujeres, acerca de la edad de jubilación. Pero ese es otro tema complejo, que pasa que los temas son... Sí. Es que los oyentes preguntan. Fíjate que Duque parece ser. ¿Qué dice Petro sobre la edad de jubilación? Que está impidiendo el debate, ¿no? Está impidiendo que de esto hablemos, que es finalmente lo que le interesa a la sociedad. Ese estilo de debate, de ocultar el debate real sobre los temas y meter todo este poco de maquinarias en las redes diciendo es que Petro va a expropiarle el taxi, señor, para hacer que voten por él. Pero estos son los temas. ¿Qué pasa con las pensiones en Colombia para hombres y mujeres? Porque aquí si fuera de la diferencia de edad, pues es lo mismo. Entonces, tenemos a partir de la ley 100, que es la misma que hizo el modelo de salud, en la misma ley está un capítulo que tiene que ver con las pensiones. Y lo trató de la misma manera que la salud, le creó unos intermediarios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy? Los cotizantes de pensión, la mayoría, jóvenes, bueno, relativamente jóvenes, trabajadores y trabajadoras, empleados y empleadas, se fueron a cotizar en sus cuentas individuales de ahorro, bajo el espejismo de que es mejor el individualismo y todas estas cosas, ¿cierto?, que pesan. Pues el 93% de los cotizantes creyó de buena fe que haciendo una cuenta de ahorro pues era mejor para su pensión, porque su plata de su cuenta de no sé qué le llega la factura cada mes. Esas cuentas las manejan los bancos, pues los fondos privados de pensiones, pero sus propietarios son los bancos. Los dos más grandes casi con todo el mercado es el del banco de Luis Carlos Sarmiento Angulo, que es Porvenir, y el otro es Protección del Sindicato Antioqueño. Y allí
¿qué pasó? Entonces se fueron el 97%. Esas cuentas de ahorro individual no dan pensión. El promedio tiene una palabreja técnica, tasa de retorno, de recuperación. El promedio de una persona que ahorra en esas cuentas es que va a recibir de su salario en pensión solo el 22%. Todos los que tienen menos de 3 salarios mínimos en todo el tiempo de cotización en promedio, si no han sido desempleados ni nada de eso, no van a tener pensión. Es decir, la inmensa mayoría de los ahorradores en sus cuentas que ganan menos de 3 salarios mínimos no van a tener pensión. Por eso ese régimen pensional solo tiene 140,000 pensionados. Entonces, ¿qué tienes? La mayoría de los cotizantes poniendo plata, su plata, y solo 140,000 pensionados. ¿Para dónde va la plata? Pues la plata sigue siendo de los cotizantes, pero la manejan los bancos. Los dueños de los bancos meten esa plata en sus negocios. Y por eso el puente de Chirajara y por eso el puente de la Ruta del Sol. Yo como alcalde tenía un fondo privado minoritario como propietario de la empresa de energía de Bogotá. A eso les dimos utilidades, porque duplicamos el valor de la empresa de energía eléctrica de Bogotá. Pero fíjese que allá la decisión de meterlo en Chirajara terminó haciendo perder los recursos. Por el otro lado tenemos Colpensiones. Colpensiones tiene todos los pensionados de Colombia, excepto esos 140,000, cerca de 1.900.000 pensionados, pero no tiene cotizantes. Entonces, ¿de dónde sale la plata para pagarle a esos pensionados si no hay cotizantes? Solo tiene el 7% de los cotizantes, la plata sale del Estado. El Estado está pagando 13 billones todos los años para pagarle a esos pensionados. Y al mismo tiempo los fondos privados, las cuentas de ahorro individual a través de los banqueros, compran títulos del Estado para ganar la tasa de interés y el Estado les paga. Entonces el Estado está haciendo el peor negocio de su vida, que es la caja común de los colombianos, en las pensiones. ¿Nosotros qué proponemos? Nosotros proponemos que esos dos sistemas no compitan, sino que se complementan. Y entonces todo cotizante a una cuenta de ahorro individual primero cotiza a Colpensiones y adquiere el derecho real a la pensión. En Colpensiones se paga, de acuerdo al salario, un 75% del salario en pensión y otorga el derecho. Por eso en Colpensiones hay 1.900.000 pensionados y en cambio en los fondos privados solo hay 140,000. En Colpensiones sí hay derecho a la pensión. Al final lo que quiere un cotizante es tener su pensión, para eso es que lo hace. Entonces, si todo cotizante cotiza primero en Colpensiones que los de un salario mínimo, los de 2 salarios mínimos y los de 3 salarios mínimos, pues prácticamente solo cotizarían en Colpensiones y tendrían derecho a la pensión. De ahí para arriba habría la libertad de cotizar después de cotizar en Colpensiones en un fondo privado. Eso es lo que se llama complementarios. ¿Qué sucede financieramente con eso? Que los que cotizan adquieren el derecho a la pensión. 1. 2. Que el Estado ya no tendría que pagarle al 1.900.000 pensionados porque estaría el dinero de los cotizantes para pagar inmediatamente esas pensiones. ¿Y qué haría el Estado entonces liberando 13 billones de pesos anuales que ya no pagaría Colpensiones? La mitad iría a financiar el sistema de la universidad pública y gratuita que propongo, 6 billones, y la otra mitad iría para pagarle un bono pensional por encima de la línea de pobreza a 2 millones de viejitos y viejitas, comenzando por las viejitas, que hoy no tienen nada y no van a tenerlo si no hacemos esto como el mecanismo para que tengan al menos una pensión por encima de la línea de pobreza. A la mujer de la tercera edad, porque es su pago por haber trabajado domésticamente, es un reconocimiento al trabajo doméstico. Y en el caso de los hombres de la tercera edad, primero a los cafeteros, porque sostuvieron este país durante todo el siglo XX y no se le ha reconocido a ese viejo campesino cafetero. Y de ahí para adelante, 2 millones. Las cuentas dan, claro,
La línea de pobreza son 270.000, multiplique por 12 en un año, le da 3 millones, multiplique por 2 millones de personas, le da 6 billones al año. Es decir, se le puede entregar bonos pensionales para superar la pobreza a 2 millones de viejitos y viejitas hoy de Colombia. ¿Quién pierde en la propuesta que hacemos? Los dueños de los bancos, porque dejan de controlar ese flujo de recursos que hoy controlan. ¿Y la edad? La edad debe ser la misma. Es más, en esto permítame un esguince ya más académico. En la medida en que el capitalismo se ha vuelto cada vez más productivo y que usted necesita, no en Colombia, sino en el mundo muy desarrollado, menos tiempo para producir cada vez más, hay un problema del trabajo libre que se ha vuelto desempleo. Pero la riqueza ha aumentado. Esto es Tomás Piketty. Entonces la gran discusión en el mundo desarrollado es, ¿el tiempo libre se vuelve desempleo o el tiempo libre se vuelve riqueza? Porque la productividad social ha aumentado, no ha disminuido la riqueza. Claro, la riqueza hoy en el mundo global se ha vuelto una enorme concentración de riqueza y ricos que no saben qué hacer con su dinero en el mundo. Cogen un jet todos los días para comer en un lugar diferente del planeta con una modelo diferente todos los días. Pero eso, digamos, la gran discusión es qué se hace con la riqueza. Y la riqueza, en la propuesta más avanzada, debe volverse tiempo libre y goce del tiempo libre. ¿Y dónde comenzaría el goce del tiempo libre? En la edad de pensión. Es decir, ya cuando el ciclo vital empieza a ceder. Es decir, buena parte de la riqueza mundial debería permitirle al ser humano gozar de la vejez. Y por tanto no es correr la edad de pensión cada vez más al momento en que se acerca el día de la muerte, sino al contrario, preservar la vejez como el momento de goce, de usufructo del tiempo libre y de aplicación libre de ese tiempo a un trabajo que se vuelve libre. Esto es academia, pero digamos marca la gran discusión mundial alrededor de hacia dónde va el régimen pensional en el mundo en dos grandes tendencias. Una, la de mayor concentración de riquezas que ya se volvió insostenible. Por eso hay una crisis mundial económica desde el año 2008, y otra que es, bueno, y entonces si haya aumentado tanto la productividad y la automatización de la producción, ¿por qué no empezamos a disfrutar de tiempos libres? Ayer le escuché al contralor Edgardo Maya, que no es propiamente un filósofo de izquierda, ni mucho menos, decir que si se seguía aumentando la edad de jubilación, la pensión ya se iba a convertir en un auxilio funerario. La cosa es peor. Si la mayoría de los cotizantes, como sucede hoy, 93%, están en fondos privados, nunca tendrán pensión. Don Carlos Chica. Candidato, usted ha hablado de una figura que se supone está pensada para ampliar la participación de los ciudadanos en los territorios. Usted ha hablado de unas asambleas constituyentes territoriales. He leído algunas críticas en el sentido de que eso podría, en el marco en el que estamos hoy, ayudar a atomizar y fragmentar la discusión ciudadana y los debates, porque suplantarían esas constituyentes territoriales que usted ha planteado, la institucionalidad que está creada, los consejos municipales, las juntas comunales, los organismos de planeación, de ordenamiento territorial, etcétera. Tiene que ver con la constituyente. Yo planteé una constituyente. La constituyente no la planteé hace varios meses, incluso la planteé fue alrededor de la discusión del proceso de paz, en la época del plebiscito. Pues yo tenía una posición diferente a Santos en eso. Pues a la postre, pues no, lo que sucedió fue lo que sucedió. Santos se metió al plebiscito y ya, bueno, ahí se lo ganaron y nos metimos en este lío. O sea, prácticamente a partir de ahí estamos a punto de entregarle el Estado a las fuerzas más retardatarias de Colombia. Enorme peligro, por un error, porque no fue de mala fe, pero fue un error fundamental. Santos no contaba con esta capacidad de mentira y de odio desatada en la sociedad colombiana, a partir de la mentira, porque es que recuerda usted cómo ganaron. Están
la misma estrategia que usan contra Petro fue la que plantearon contra el sí. Entonces, que los hijos se van a volver homosexuales fue lo que dijeron, porque se acaba una guerra. Habráse visto tamaña irracionalidad. Y sin embargo, ¿a cuánta gente no convencieron con eso? O que la FARC iba a tomar el poder. Y fíjese que no sacaron sino 50,000 votos. Entonces, ¿dónde está esa enorme mentira con la que llevaron a millones de colombianos a votar a favor de la guerra en Colombia? Es decir, a favor de que le maten los hijos. Es una irracionalidad total. Pero existe, esa es la realidad política de Colombia. Y ahora la estamos sufriendo somos nosotros, que nos dicen que vamos a quemar iglesias, cuando nosotros escribimos en la Constitución la libertad de cultos. Fue el M-19 el que puso eso en la Constitución del 91 por primera vez en la historia de Colombia. Y nos atacan diciendo que es que quemamos iglesias o que vamos a quemar iglesias o que yo soy ateo cuando yo he sido de la teología de la liberación. Entonces, como no se sabe qué es teología, teología es el estudio de Dios. La pretensión humana de hacer una filosofía alrededor de eso, pero así es la realidad política, así es como están llevando los votos a Duque, que no propone nada en relación a los problemas centrales de los colombianos y las colombianas. Pero bueno, otra vez me desvié de estaba de tu pregunta. Sí, ¿cómo es eso sobre el tema regional? Que se van a crear Sí, es más la mecanismos constituyente. de... Entonces, digamos, ¿Pero qué pasó yo con la lo planteé en el constituyente, sí y en el no, y por eso nos fuimos un poquito alrededor de lo que había pasado con el sí y el no. Ujú. Pero que es hacer las reformas fundamentales para la paz. No es cambiar la Constitución. La Constitución del 91, ¿qué problema tiene la Constitución del 91? Que no se aplica. Pero lo que se trata es de aplicar la Constitución del 91. Y hay unas materias allí que son fundamentales, no para el acuerdo con las FARC, sino para que los colombianos y las colombianas dejen de matarse entre sí, que es la paz grande, evitar las nuevas violencias. Esos temas tienen que ver con la salud, con la educación, que aquí hemos hablado, con el tránsito hacia una economía productiva y no extractivista, en equilibrio con la naturaleza, con la reforma a la justicia que aquí hemos hablado, debe ser autónoma e independiente del gobierno, con la reforma a la política, porque no se puede permitir que el Estado colombiano sea gobernado por asociaciones para delinquir, porque esa no es la paz. Estas reformas, ¿cómo se hacen? La mayoría son de ley, se hacen en el Congreso, pero el Congreso de la República no ha sido capaz de hacerlas. Y por eso yo planteé entonces una constituyente para esas reformas, es decir, acotada fue la palabra que utilicé. Después de eso, de que propusimos eso, vino la elección del Congreso que se posesiona el 20 de julio. Allí fue el primer campanazo. La bancada que salió mayoritaria, sin ser mayoría absoluta, fue la alternativa, la progresista. Y ese dato no lo tenía, yo tenía el dato del actual Congreso. Ese es un cambio real. Ujú. Si Petro es presidente, esa bancada que es el 27% actual, que hoy me está apoyando, se puede agregar a las facciones políticas que ayudaron a la paz. Es el liberalismo y la U. Y esa es mayoría absoluta. Tocar ese 70% que... Es 50. Sí. Va a ser exacto, porque es el 70 es si Sí. Duque gana. Es decir, una mayoría inestable, sí, pero es que el Congreso debe ser así, porque al final las fuerzas políticas deben ser libres, no controladas por el gobierno. Pero podrían ser mayoría, fíjese, en los temas que tienen que ver con la paz. Es decir, lo que yo llamo los fundamentales, lo que yo quiero reformar, que es el acuerdo sobre lo fundamental, si lo ponemos en las palabras de Álvaro Gómez Hurtado, un conservador grande. A diferencia de los conservadores que apoyaban a Álvaro Gómez Hurtado con los que hoy apoyan a Álvaro Uribe Vélez. Una distancia de aquí a la luna. Pero como eso ya existe, digamos, este nuevo cambio político, entonces no es necesaria la constituyente. Podría, si somos gobierno, lograr la mayoría que permita
estas reformas fundamentales en el Congreso de la República. Y entonces, digamos, la discusión sobre la constituyente cedería su espacio porque el Congreso haga las reformas en el primer año, las fundamentales, no todo lo que a mí se me ocurra, ni se le ocurra al gobierno, sino estas, porque es que estas son las centrales, aquí es donde nos concentramos, el de la salud, el de las pensiones, el de la educación, que es aumentarle el dinero, es relativamente más fácil, el de la justicia, el de la política y el de la economía productiva. Candidato Petro, usted ha visitado hoy este espacio de radio y televisión públicas. Esta semana, y ya para concluir, hubo un intento en el Congreso de la República por quitarle financiación a la televisión pública a través de disminuir los aportes a los cableoperadores. El gobierno ha solicitado retirar ese proyecto. Quisiera que ya para irnos nos dijera su posición sobre la televisión pública. Se desarrolló un movimiento que decía la televisión pública se defiende. Su posición sobre la financiación de la televisión pública. Mira, yo fui alcalde y tuve que ver con un canal público que es Canal Capital. Sí. Que ahí hay un problema, digamos, y es que el Canal Capital realmente depende del alcalde. Es como una secretaría de gobierno, no es propiamente una entidad autónoma. Y nosotros le dimos un salto en la práctica, ustedes saben, le metimos plata, lo volvimos digital, lo volvimos de alta definición, le dimos una fuerza que ocasionó una enorme enemistad con la prensa privada, porque se ven rivales. Pero hicimos con Canal Capital algo fundamental, que fue ligarlo a una fundación privada de un magnate, la Fundación Julio Mario Santo Domingo, que maneja una cosa de la cultura con el distrito. Somos socios en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo del norte de la ciudad, que presentaba obras de alta calidad cultural, pero muy encerradas para quienes iban. Entonces nosotros logramos que se transmitieran por Canal Capital y eso generó una sinergia hermosísima, porque en toda Bogotá empezaba a verse cultura de alta calidad, más el salto que dimos presupuestal en la cultura, generó algo que yo le llamo el boom de la cultura bogotana. Pues llegamos a ser, con Berlín, la segunda ciudad del mundo en arte contemporáneo callejero. Y la juventud ahí se empezó a expresar. Tuvimos 90,000 niños estudiando arte en los colegios públicos, en los clanes. Tuvimos 20,000 jóvenes, muchachos y muchachas, estudiando música clásica. Y por eso surgieron 20 orquestas filarmónicas de una que había. Esto se vino un poco al traste, pero digamos es una experiencia que podemos recuperar. Entonces, ¿para qué traigo esto a cuento? Porque demostramos que nos interesa el espacio público comunicacional, no solamente para hablar de política y de ejecutorias, sino para impulsar esto que yo llamaría la cultura, que es base de la paz. La cultura no es una cenicienta. En los debates nunca preguntan de eso. Pero para mí la cultura es el indicador central del desarrollo real de una sociedad. Y aquí habríamos con la educación que hacer un esfuerzo. Entonces, todo este tema de radio, de canales públicos, locales, regionales, nacionales, un sistema que existe, tenemos que potenciarlo, no aniquilarlo. Y la gran potencia estaría en el tema del desarrollo cultural de Colombia. Entonces, esta Radio Nacional, yo aquí venía cuando era parlamentario joven, incluso era Inravisión. Sí, señor. Aquí había un sindicalista de ACOTV que murió. Y murió. Que siempre era pues, mi amigo, el presidente del sindicato, y aquí veníamos y me iba contando la tragedia, porque los gobiernos iban acabando estas instalaciones, y si yo soy presidente, pues habría que hacerle un homenaje, porque fortaleceríamos la Radio Nacional de Colombia a full. Puede que se nos ponga bravo Caracol RCN, nosotros no vamos a cerrar Caracol RCN, vamos a abrir miles de iniciativas de comunicación privada en Colombia
pero este eje público que tiene que centrarse fundamentalmente en la cultura y el saber va a tener un apoyo fundamental en términos de autonomía, en términos de dinero, en términos de apoyo del gobierno de la Colombia Humana. Pues candidato Gustavo Petro, a propósito, está usted en Radio Nacional, aquí enseguida queda Radiónica, es la emisora juvenil, muy exitosa, muy escuchada, por allí también lo quieren escuchar unos minuticos y recibir su saludo. Gracias por haber estado con nosotros en la Radio Nacional de Colombia, lo han escuchado en las 52 frecuencias.